Seguimos con este Nada que Perder y con nuestro compañero, el Pulpo Enzo Adinolfi en el estudio. ¿Cómo andas, Pulpo? ¿Cómo andan? Buen día para todos y todas. ¿Todo bien? Todo bien, Pulpo. Llegamos enteros al viernes. Al jueves. Estamos a viernes, pero bueno, a jueves, decir, vamos llegando. A jueves. Un entrevero de día ya tengo. Vamos a hacer de vuelta. Llegamos enteros al jueves. Llegamos enteros al jueves, sí, exactamente. Por suerte. Peligraba la situación la semana pasada, peligraba. Con la gripe, con Sí. Zafam. Queda un día todavía. Estos cambios. No, mañana estamos los tres, por favor. Estos cambios que se están dando. Los tres y Rancia, y Jimena. Estos cambios que se están dando últimamente a nivel de temperatura y demás, bueno, está afectando seriamente al cuerpo. A la cabeza. Y a la cabeza también. Qué difícil. Pero bueno. Bueno, bastante movido el día de ayer a nivel regional. Se llevó adelante la 9ª cumbre de la CELAC, donde estuvieron allí distintos presidentes, ¿no?, que integran este organismo internacional, de los cuales de América no participan ni Estados Unidos ni Canadá. Allí se hablaron de temas clave para la región, como lo que tiene que ver con esta política arancelaria que está llevando adelante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ayer hizo un breve marcha atrás, digamos. Suspendió por 90 días, por ejemplo, para algunos países estos aranceles, ¿no? De un 10%, un 16%, de un 20%, de un 100%. Con la excepción de China. Con la excepción de China, claro que ahora aumenta directamente los aranceles para el gigante asiático. Sí, China le empieza a imponer hoy los aranceles a Estados Unidos. Exactamente. 84%. Responde, ¿no? A la medida de Donald Trump. Todo lo que tiene que ver también con la cooperación económica, comercial, todo lo que tiene que ver también con la emergencia climática, la seguridad alimentaria, el combate a la pobreza, entre otros temas también, como lo que tiene que ver con la transición energética. Y allí es que estuvo el presidente de la República, Yamandu Orsi, que se esperaba que llegara hoy a las 8 de la mañana. Finalmente esto se termina postergando una hora más. El presidente Orsi, que viajó durante toda la noche, digámosle, con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, algo que desconocemos y habló las 7 horas, como decíamos ayer con Lula. Desconocemos y habló todo el viaje, sí, desde Tegucigalpa, en la capital de Honduras, donde se llevó adelante la CELAC, hasta Brasilia, que fue donde hizo esta escala para volver a nuestro país. Pero lo cierto es que mantuvo una reunión bilateral en el avión de la Fuerza Aérea Brasileña, que fue donde viajó el presidente brasileño a Honduras para esta cumbre de la CELAC. Al respecto del contexto en que se daba toda esta CELAC, estuvimos conversando ayer con la licenciada en Relaciones Internacionales, Viviana Barreto, y esto decía sobre el contexto en que se daba. Estamos asistiendo en las últimas horas a una escalada de guerra comercial brutal de parte del presidente Donald Trump de los Estados Unidos, y a eso no solamente tiene impactos económicos en términos del comercio internacional directo, sino que es un mensaje de ataque directo al multilateralismo y a las reglas internacionales que la comunidad de Estados se dieron para subsistir y convivir en el planeta. Entonces la CELAC estuvo muy marcada por la recuperación y la reivindicación del multilateralismo, y en ese marco de lo multilateral el regionalismo, ¿no? Entonces fue interesante. El presidente de Colombia, Petro, hacía la referencia a los 100 años de soledad, al que parece estar invocándose en esta época con el aislacionismo y con la guerra, y planteaba que América Latina tendría que, a ese planteo de la soledad, debía responder con multilateralismo, con regionalismo, que es la única forma de resolver los problemas que enfrentan nuestras sociedades. Allí el presidente Orsi tuvo una gran relevancia en la cumbre, ¿no? Teniendo en cuenta también que era el primer viaje oficial que hacía como primer viaje al exterior, digamos, oficial que hacía como ya presidente de la República, a casi 40 días de haber asumido el mandato. Claro, pasó por Panamá. Pasó por Panamá primero, donde se reunió allí con su par panameño
Molino, por un lado, y bueno, donde tuvimos esta semana a Guillermo O'Brien, el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, estas reuniones que se dieron entre los empresarios del sector arrocero y también con el gobierno de Panamá, como también otros empresarios de ese país centroamericano. Orsi, que tuvo un discurso de casi unos 10 minutos, digámosle, sí, ¿no? Sí. Aludiendo en principio a todo lo que tiene que ver con la integración regional, valorando el rol también que tiene la CELAC a nivel de integración regional. Habló sobre las tensiones geopolíticas que se están dando actualmente. Bueno, uno podría pensar que tiene que ver con esta guerra comercial que se está llevando adelante, principalmente por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, con esta política arancelaria que está llevando hace tan solo unos días. Habló sobre el bloqueo de Cuba también, y también reiteró las reivindicaciones históricas sobre el derecho argentino sobre las Islas Malvinas. Pero también habló algo importante, ¿no? Y algo que se ha criticado del pasado gobierno, que tiene que ver con el rol que tiene Uruguay a nivel regional. Y allí aludió al retorno de Uruguay a la CELAC. Uruguay retoma su participación en este espacio con el espíritu constructivo e integracionista que lo caracterizó históricamente, con ganas de sumar y tender puentes. Señora Presidenta, como decíamos anteriormente, asistimos a un peligroso debilitamiento del sistema internacional basado en reglas, proceso que debemos contrarrestar instando a respetar el derecho internacional de manera consistente, incluyendo el derecho internacional humanitario en situaciones de conflicto armado y el manejo adecuado del escenario humanitario. En nuestra región, este llamado a respetar el derecho internacional nos lleva a reafirmar dos reivindicaciones históricas vinculada a la defensa de la soberanía y al derecho de todo Estado a vivir libremente de amenazas, agresiones y medidas coercitivas unilaterales, como ya se dijo acá, con respecto al bloqueo a Cuba o con respecto al derecho de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Bueno, acá esto que decía concretamente del bloqueo a Cuba, hay que recordar que claro, acá hay un cambio en la concepción que tiene la nueva Cancillería respecto a cómo pararse en materia, sobre todo regional, porque fue donde la calle Pou se quiso posicionar criticando fundamentalmente a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Bueno, la mayoría de los medios hoy en Uruguay están justamente titulando por ese lado, que no se aludió ni a Venezuela, ni a Cuba, ni a Nicaragua, por ejemplo. Bueno, yo recordaba, hacía un repaso, la calle Pou participó de dos cumbres, una en 2021 y otra en 2023. En 2021 se peleó con Díaz-Canel, el presidente de Cuba, tuvieron un fuerte cruce, y en 2023... Donde el presidente Díaz-Canel de Cuba alude a la ley de urgente consideración, por ejemplo, ¿no? Sí, que creo que ahí estuvo flojo de argumento Díaz-Canel, pero obviamente... Pero le critica eso al entonces presidente de la calle. Fue lo que la calle llevó tanto a la CELAC como a las cumbres del Mercosur. Este tema fue la bandera. Sí, la bandera, claro. Lo mismo pasó en 2023. Y recordemos, por otro lado, la relevancia que tiene en este momento, porque Brasil, en esa cumbre de 2021, no estaba. Jair Bolsonaro había sacado a Brasil y vuelve en 2023, en esa cumbre, segunda cumbre a la que va la calle Pou, es que vuelve Lula con la primera medida que toma en materia internacional. No me parece nada menor mencionar esto, ¿no? Orsi destacó la importancia también de avanzar en la implementación del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre, el Plan San-CELAC del 2030, que fue aprobado el año pasado para contribuir en la lucha por la erradicación del hambre. Y algo de lo que decía él, el plan es la demostración de que los 33 países de la región se pueden poner de acuerdo en temas fundamentales, ¿no? Como esto que tiene que ver con el combate al hambre. Mantuvo distintas reuniones el presidente Orsi en esta primera salida al exterior, ya como jefe de Estado. Bueno, ya mencionamos la reunión que mantuvo en el día de ayer con el presidente colombiano Gustavo Petro, ¿no? Que es quien ayer asumió la presidencia de la CELAC, pero también mantuvo un breve encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que estuvo unas
3 horas en la CELAC. Sí, esta fue una señal muy fuerte por parte de México, un logro también de Uruguay en esta coordinación que está teniendo con algunos países de la región, el tener este encuentro con Sheinbaum, porque realmente eso fue un esfuerzo de la presidenta mexicana ir hasta allí. Obviamente no tuvo bilaterales con los 33 representantes de los países caribeños y latinoamericanos. Bueno, incluso estamos viendo ahora imágenes respecto a la reunión que se dio con Orsi a su lado, porque que tuvo también estaba Bernardo Arévalo. Claro, porque tuvo una bilateral y después tuvo esta en la que también estuvieron Bernardo Arévalo, Petro, Lula Petro y Lula, y allí lo que se planteó, después publicaba Sheinbaum en su cuenta, decía: nos reunimos los presidentes progresistas. Claro. Bueno, hay una señal ahí. No es la visión que quiere dar la Cancillería, ¿no? Yo decía, ayer pudimos hablar con Lubetkin desde Honduras y él decía que no quería analizar la cumbre desde esa óptica, pero la presidenta mexicana compartía este encuentro de mandatarios y lo ponía bajo esa leyenda, ¿no? Sheinbaum, que le hizo una invitación para que vaya Orsi en el corto plazo a México, y lo mismo hizo Orsi para Sheinbaum, según publica hoy el diario El País. Algo de lo que plantea hoy ese diario. La mexicana dijo sentir cariño por su relación con exiliados uruguayos años atrás. Bueno, claro, es que el lugar que tuvo México para los exiliados uruguayos es enorme. Sí, ¿Cuánta sumamente gente quedó viviendo en México? Sí, exactamente. Bueno, hablábamos de la reunión con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, uruguayo él también. Recordemos, que manifestó el interés de aplicar un plan bastante similar al plan Ceibal, algo de lo que se había hablado ya en los primeros 2 días de gobierno de Orsi, ¿no? Donde se mantuvo distintas reuniones allí, en donde se está llevando adelante el plan Ceibal. También solicitó al representante de Haití, Leslie Voltaire, sobre todo en temas logísticos para paliar la crisis humanitaria. Allí también tuvo una reunión, entre otras cosas, pidieron ayuda para instalar una planta potabilizadora de agua, indica hoy el diario El País. También hubo un diálogo, ustedes lo mencionaban más temprano, con el presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce, quien en X agradeció la instancia y destacó la amplia agenda de interés en común entre Uruguay y también con Bolivia. Sí, estuvo también con la anfitriona, con Xiomara Castro y con Petro en esta bilateral de la que ya habíamos hablado. Eso, bueno, fue algo de lo que sucedió. Vamos a escuchar, porque cuando escuchábamos ahora a Barreto, ella decía que Petro, justamente quien toma la presidencia pro tempore a partir de ayer de la CELAC por un año, habló de esto de los 2 caminos, las 2 posibilidades que se abrían para la región. Esto es lo que decía. Entonces, en esta tensión entre multilateralismo y soledad que se ha lanzado como consigna en el mundo, lo económico es apenas una expresión, no más. ¿Cómo respondemos en América Latina? Y yo creo que, y en el Caribe, yo creo que esta primera reunión, primera en el mundo de Estados, después de lanzarse la consigna de la destrucción del multilateralismo, pues es importante. Y bien, que ese faro empiece a prenderse en el conjunto de la humanidad desde América Latina y el Caribe. Si nos inscribimos en esta tesis de si nos ayudamos o no, si cada cual aquí sale a su soledad como pueblo y va a recorrer lo que ya sabemos los colombianos, 100 años de soledad, o si al contrario nos comportamos como humanidad y nos ayudamos, 2 caminos tenemos por delante. Independientemente de qué pensemos, y derechas, y izquierdas, y progresismos, y atrasos, y otras cosas nuevas, y religiones o no, independientemente de eso, o nos vamos solos o nos ayudamos. Y yo creo que debemos ayudarnos. Es mi propuesta, que profundicemos la ayuda y la colaboración mutua. Bueno, se abren entonces estos 2 caminos que él planteaba, es cierto, al comienzo de su discurso, haciendo mención a 100 años de soledad, que ya hemos escuchado muchísimas veces a Petro haciendo mención a 100 años de soledad, y decía, entonces se abren 2 caminos, el multilateralismo o la soledad. Y una bandera que llevó Petro, que ya lo había anunciado, era la de las energías limpias, ¿no? Que iba a plantear esto. Dijo en su discurso: yo le decía al expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no creo que tenga la oportunidad de decirle ahora
decía Trump, que dice taladrar, taladrar y taladrar, en América del Sur hay 1.500 gigas de potencial de energías limpias y la energía fósil de Estados Unidos implica un potencial de 1.200 gigas. Un potencial, no una realidad, de 1.200 gigas. Podríamos descarbonizar la matriz energética de los Estados Unidos si quisieran, y eso sería detener la mitad del problema de la crisis climática del mundo, nosotros los aquí sentados. Ahí dejaba constancia de eso. Y Petro, pues claro, hubo dos discursos de Petro, uno en el plenario en el que hablan todos los jefes de Estado, y uno una vez que asume la presidencia pro tempore. Cuando asume la presidencia pro tempore, propone allí que se creen determinados grupos de trabajo para alcanzar objetivos concretos. Deberíamos tener un grupo de trabajo para una articulación militar y policial de América Latina y el Caribe. Creo que el mundo de hoy lo demanda. Creo que la lucha contra mafias diversas y crimen organizado a escala multinacional lo demanda. Y creo que las circunstancias de crisis climática, de desastre humano, cada vez más intenso y permanente, lo demandan. Grupos de trabajo voluntarios para establecer una estrategia latinoamericana y caribeña hacia Haití y su fortalecimiento democrático, hacia la superación concreta de los bloqueos impuestos a Cuba y Venezuela. Grupos que tengan que ver con objetivos concretos a alcanzar: las energías limpias y su red a escala americana, la agencia de medicamentos que ya hemos mencionado, la inteligencia artificial y la red de fibra óptica y el desarrollo digital, la Amazonía como tal, porque es el tercer pilar climático de toda la humanidad, ya tiene una organización específica, la OTCA. Bueno, acá algunos de los ejes de trabajo que propone Petro para avanzar en esto, que en su momento eso sí lo planteó, porque además era otra línea en la que iba siempre el expresidente Luis Lacalle Pou, que tenían que ser pragmáticos y que tenía que servir tanto la CELAC como el Mercosur en avances concretos. Esto de la red eléctrica americana con energías limpias también había sido un tema de conversación entre la reunión bilateral que había mantenido Petro con justamente nuestro presidente Orsi, como también lo que tiene que ver con la coordinación en carrera espacial, la IA, la inteligencia artificial por un lado, y también las matemáticas cuánticas. Habló el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. También, y vamos a empezar por escuchar lo que decía al arranque, hablando de cuál es el panorama actual en el que se da esta cumbre. Ahora, nuestra autonomía vuelve a estar en juego. Intentos de restaurar antiguas hegemonías se ciernen sobre la libertad y la autodeterminación son las primeras víctimas de un mundo sin reglas acordadas multilateralmente. Los migrantes son criminalizados y deportados en condiciones degradantes. Aranceles arbitrarios desestabilizan la economía internacional y elevan los precios. La historia nos enseña que las guerras comerciales no tienen ganadores. Si seguimos separados, la comunidad latinoamericana y caribeña corre el riesgo de volver a ser una zona de influencia en una nueva división del mundo entre superpotencias. El momento exige que dejemos de lado las diferencias. Es necesario rescatar el espíritu plural y pragmático que nos unió a principios de los años 2000 y que llevó a la creación de la UNASUR y de la propia CELAC. Bueno, Lula planteó 3 ejes de trabajo a propósito de cómo pensar la región. El primero, dijo, es la defensa de la democracia. Ningún país puede imponer su sistema político a otro, y fue en los periodos democráticos cuando Brasil más avanzó. Dijo Lula que recordemos que hubo un ataque a los 3 poderes del Estado a días de su asunción, ¿no? Por otro lado, planteó que el segundo tema es el cambio climático. En ese sentido, recordó que a la COP30 están invitados todos los países de Latinoamérica y el Caribe, que la cooperación energética no es solo un imperativo ambiental, sino una necesidad estratégica y una oportunidad también económica. Y como tercer tema puso la integración económica regional, activar algunos mecanismos, y repitió esto de que la expectativa de uniformidad es irrealizable, pero propongo la constitución de un grupo de trabajo que presente recomendaciones para la próxima cumbre.
Y por otro lado, bueno, algo que se había hablado un poco, habíamos mencionado en el programa, a ver si va a estar presente o no, porque Petro había planteado que iba a poner sobre la mesa el tema de Gaza. Dijo que iba a llevar lo que estaba sucediendo allí. Bueno, no se habló explícitamente en ninguno de los discursos de Petro de Gaza. Se condenó los conflictos, las guerras, pero Gaza no se mencionó, así su palabra. Sí lo mencionó Díaz-Canel en su discurso. Y por otro lado, Lula, si bien tampoco mencionó explícitamente, dijo no queremos guerras ni genocidio. Otro de los temas que también estuvo en el discurso de Lula tiene que ver con esto que hablábamos hace tan solo unos días, y es la idea de tener una mujer como secretaria general de las Naciones Unidas, ¿no? Y allí también había solicitado rever la regla del consenso que exige el organismo para aprobar los documentos o llamar a reuniones extraordinarias. Algo de lo que decía ayer Lula, por ejemplo. No tenemos más tiempo para continuar debatiendo. Es importante que en una reunión de esta envergadura se tomen decisiones y que podamos ponerlas en práctica, porque la política está muy deslegitimada. Las personas no creen más. La CELAC es lo más importante que queramos en 500 años. En América Latina no hay salida individual para ningún país. Nosotros comprendemos eso y estamos acá para tomar decisiones. Si no, nadie nos va a creer porque no decidimos nada. Bueno, al respecto sobre esta idea de rever la regla del consenso, también hablaba Barleto, la licenciada en Relaciones Internacionales. Lula planteó que hay que modificar la regla del consenso para la toma de decisiones porque entiende que es un mecanismo de bloqueo que de hecho fue de esa manera. Es un mecanismo que no permite que la organización tome decisiones. Si se necesita la aprobación de todos los 33 estados miembros. Eso es un planteo complejo, sobre todo es complejo cuando viene de un estado grande y poderoso. La regla del consenso es un elemento de seguridad para los estados pequeños, pero me parece interesante que se discuta la regla del consenso y que eso implica, entre otras cosas, avanzar en algunos elementos de supranacionalidad, que los organismos puedan tomar decisiones con mayorías calificadas, con el consenso de alguno de los estados. Con respecto a la regla de consenso, yo sé un episodio bastante particular, ¿no? Del que participaron, por ejemplo, Argentina y Paraguay, que no fueron los presidentes. ¿Por qué no fueron los presidentes? Porque se reunieron el día de ayer en Paraguay. Hubo una reunión bilateral entre Javier Milei y Santiago Peña, el presidente de Paraguay. No hay consenso, decía, ¿no? Dijo una voz masculina según la crónica, ¿no? que leí hoy a la mañana. Sin embargo, Castro, la presidenta de Honduras, que fue la anfitriona de la CELAC, como fue presidenta también antes de pasarle el mando a Petro, levantó el martillo y la dio por aprobada. Y Lula había dicho que se tenía que retirar, pero todavía estaba ahí. Y vio como el resto de las y los presentes aplaudió el momento. Claro, porque en realidad Lula dice, bueno, yo me tengo que retirar, tengo muchas cosas que hacer en mi país después de dar su discurso, y en ese momento dice Xiomara Castro, pero espere, amigo Lula, hay consenso. Y claro, y empiezan a gritar el representante de Paraguay, no hay consenso, y lo dejaron para hablar después. Para peor le dijo, lo dejaremos hablar después de que pase el video de Maduro, imagínate con el mensaje de Maduro diciéndole eso a Paraguay, y después del receso, o sea, complicadísimo. Y esto de la regla del consenso, de cambiar justamente y pasar a esta idea del consenso suficiente, lo planteó también Petro con el mismo argumento que daba Lula. Y la declaración que sale, Honduras la termina difundiendo como con el consenso suficiente, porque de hecho sale con observaciones de Argentina, Paraguay y Nicaragua. Exacto. Argentina, que dicho sea de paso, porque uno de los temas... ¿Vos ibas a tirar una de las propuestas de Lula? No. No, porque una de las propuestas que llevaba Lula era esto de tener una secretaria general de la ONU que fuese una mujer. Y aparentemente a Argentina le molestaba que en la declaración se planteara que fuese latinoamericana o del Caribe, especialmente una mujer. Ya sabemos que hay en Argentina algunos temas. Sí, el concepto un poco del gobierno de Milei. Exactamente. Habló Sheinbaum también, ¿no? Tuvo 3 horas, por lo que estuve leyendo tan solo en la CELAC. A ver, Sheinbaum, que es una de las más afectadas por esta política arancelaria que está llevando adelante Donald Trump, ¿no?
no solo por ser el vecino, sino también por el ataque que está sufriendo el país de México. Aunque en esto yo te comentaba ayer, no figuraba en la lista ni México ni Canadá. Sí hay un 25% para algunas cuestiones, pero ellos no estaban en la lista. Sí, la política migratoria y de deportación, claro, eso es muy fuerte. Sheinbaum, separamos algo que creo que está bueno porque dimensionó qué es lo que tiene toda esta región para ofrecer. Nuestra población aún joven alcanza los 663 millones de personas, con un Producto Interno Bruto que suma cerca de 6.6 trillones de dólares. Somos la principal región exportadora neta de alimentos a nivel mundial. Nuestras tierras son todavía fértiles, pese a todo lo que ha ocurrido en nuestra historia para la agricultura. Contamos con más de 30% de los bosques primarios del planeta, 33% del agua dulce, casi 20% de las reservas mundiales de petróleo, al menos 25% de minerales estratégicos, y somos capaces de construir desarrollo con justicia y cuidado del medio ambiente y mitigación y adaptación al cambio climático. Bueno, algunos de los puntos entonces que llevó Sheinbaum ayer a esta instancia de la CELAC. Y decíamos, bueno, lo más relevante para Uruguay, el anuncio de que va a asumir la presidencia pro tempore Yamandu Orsi en 2026. Exacto. Petro ya lo había dicho en una rueda de prensa, ¿no? En la noche del... Ya no estoy perdido con lo del martes. Ya lo había adelantado. Bueno, básicamente ya manejábamos la información también de que era una posibilidad de que Orsi sea el próximo presidente de la CELAC una vez que Petro deje el mandato en 2026. ¿Qué ocurre? ¿Qué significa, digamos, no? Varios dirigentes del Frente Amplio, por ejemplo, ayer ya estaban celebrando esta idea de que Orsi sea el próximo presidente de la CELAC. Y esto decía al respecto Barreto. Bueno, el hecho de que Uruguay asuma la presidencia pro tempore de la CELAC en el próximo año es importante. Uruguay se pone a trabajar desde ya en un equipo de la CELAC que se llama la Troika, que está integrado por el Estado que deja la presidencia, en este caso Honduras, por el que está en la presidencia en el momento, que va a ser Colombia, y por el que va a asumir en el caso de Uruguay. Entonces, de alguna manera Uruguay va a tener que desde ya desplegar capacidad en agenda integracionista a partir de ahora, y eso en una Cancillería, digamos, que se está estrenando, es interesante porque permite, bueno, dedicar equipos de trabajo, desarrollar discurso político, desarrollar propuestas, dialogar, ojalá, con otros actores de la sociedad involucrados en los temas de integración. Entonces, en ese sentido es importante. Además, tener la presidencia permite una participación de jerarquía en la interlocución con todos los países miembros de la CELAC, evidentemente, y también en las negociaciones o en las conversaciones con otros actores. Bueno, esto planteaba entonces Barreto, algo que desde la Cancillería nos decían, consideran el mayor logro después de la cantidad de asistentes que vinieron del ámbito regional, pero también internacional, en la asunción de Yamandu Orsi. El balance por el momento entonces es positivo por parte del gobierno. Orsi, que está llegando en estos minutos, ya llegó. Entonces, y está por ahí. Ya lo anunciaremos cuando tengamos sus primeras declaraciones al volver. 51 minutos pasan de las 9 de la mañana, vamos a una tanda y ya venimos con el integrante de la Asociación de Funcionarios de la UTU, con Nelson Jaurena.